los otros ciudadanos tienen también el derecho a la libre circulación y lamentablemente se ven afectados por ello. Bueno, y además, ojo, que la derogatoria no puede realizarse de un día para otro. El gobierno alista un proyecto para la derogatoria, pero el capítulo laboral. El Congreso, en tanto, ¿no?, ha saltado la comisión y va al Pleno para discutir la derogatoria completa de la norma. Bueno, vamos a presentar a nuestro primer invitado de hoy, 7 de la noche con 22 minutos, Walter Albán, ex ministro del Interior y ex defensor del pueblo. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Qué opinión le merece, señor Albán, lo que está ocurriendo, habiendo sido usted defensor en estos casos, institución, digamos, de muy buena reputación, ¿no? Y también la policía que pareciera que ha sido tomada por sorpresa. Pareciera que este gobierno ha sido tomado por sorpresa, ¿no? Ni bien ingresó, le cae esta protesta encima y la intransigencia de los manifestantes también perjudica el diálogo. Sin duda, creo que es un momento muy delicado, hay que actuar con suma prudencia y creo que hay que tener las cosas, por lo menos desde una perspectiva de conjunto. En realidad, desde el día 9 de noviembre pasado, en el Perú hemos entrado a una situación que no puede ser vista en función de la escena que hoy día estamos apreciando, sino más bien las diferentes escenas que se han suscitado, la manera como ha evolucionado el proceso político. El gobierno del presidente Sagasti ha sido consecuencia de una movilización ciudadana masiva como jamás se había visto en el país. No una decisión de los 105 congresistas que vacaron al expresidente Vizcarra. El problema es que los 105 congresistas siguen teniendo el poder suficiente como para tratar de continuar en su afán, y no creo que sea solo quienes están dentro del Congreso, sino también sus aliados fuera. Y están tratando de debilitar en lo posible, hasta donde se los permitan las circunstancias, al gobierno del presidente Sagasti, que a mi juicio ha cometido algunos errores, porque creo, por ejemplo, que no tenía ningún sentido convocar a mesas de diálogo y para preparar lo que ha sido la presentación hoy día del gabinete, ¿no?, a fuerzas que claramente habían actuado para vacar al expresidente y que en este momento más bien se sienten como vueltas a cierto empoderamiento, porque entran entonces a discutir como lo hacían antes, ¿no?, si van a dar o no el voto de investidura. Vamos a escuchar, vamos a ver, hay la mejor buena voluntad, etcétera, etcétera. Nadie puede creer en la palabra de esas personas. Creo que el gobierno debe tener claro que su respaldo no está en el Congreso, su respaldo está en la ciudadanía, y hay que actuar de manera que la ciudadanía pueda sentir que puede confiar en lo que va a hacer. Así es. Señor Albán, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pero en estos momentos el Congreso le ha dado el voto de confianza al gabinete Bermúdez, que era lo que se pedía y lo que se necesitaba. Lo que se quiere evidentemente es que no haya otra vez otro tipo de conflicto, porque la situación así no lo amerita, el país ya no lo podría soportar. En ese sentido, ¿cuál es el papel que debe jugar de aquí en adelante el Congreso de la República? Bueno, el no estorbar y no promover situaciones. A ver, por eso decía que hay que mirar esto como una película, no como una foto. Y la película, ¿qué nos indica? Hasta antes de ayer había la idea de votar en contra o de reservarse el voto para el momento en que ya hubiera expuesto a la primera ministra. Está claro entonces de que continúan especulando a ver qué ventajas pueden sacar. Cuando el diálogo, por ejemplo, cuando estalla el conflicto en el sur, ¿no es cierto?, ya se había iniciado y había la claridad de que el Ejecutivo no podía derogar la norma. ¿Qué hacen en el Congreso? Los mismos grupos que han estado a favor de la vacancia y del golpe, ¿no es cierto?, son los que primero promueven que se discuta la derogación de la norma, con lo cual crean la expectativa en quienes han estado, en su gran mayoría, legítimamente protestando contra esta norma, que efectivamente era una cuestión que debió haberse atendido mucho tiempo atrás, ¿no es cierto? Pero le crean la expectativa entonces de que ya va a ser derogada. ¿Y qué hacen después? Los mismos grupos, ¿no es cierto?, Podemos en concreto, dicen no, esta vez sí quieren que las cosas se discutan mejor, quieren que vaya a comisiones para que se pueda evaluar de qué manera se podrían dictar las medidas que puedan atender el reclamo. Claro, en ese momento entonces quienes habían entrado en razón y estaban dispuestos a abrir la carretera para que por lo menos
se pudiera favorecer a la gente que está siendo perjudicada gravemente, como acabamos de escuchar en este informe, ¿no es cierto?, deciden que ya no, porque ven un retroceso en el propio Congreso. Estamos entonces ante una situación que no es del todo clara. Lo que vemos, ¿no?, en lo que ocurre en el Congreso no es exactamente todo lo que está ocurriendo y los hilos que se mueven detrás. Por eso digo que hay que ser muy prudentes. Creo que hay un problema de fondo respecto a la confianza del Estado y la ciudadanía. Probablemente sea el turno de algunas organizaciones como la propia Defensoría del Pueblo o la Iglesia Católica, que pudieran mediar para tratar de canalizar esta protesta legítima, como hemos señalado, pero que tiene también quienes quieren azuzarla, quienes quieren generar con esto una sensación de caos, de desmanejo. Correcto. Creo que además la decisión que se ha tomado en el sector interior, las decisiones que se han tomado en el sector interior contribuyen a crear este factor o a esta posibilidad. Quería ir justamente por ese punto, señor Albán, ¿no? Lo preocupante es que otros sectores se podrían plegar también. Hay una especie de convulsión social, ¿no? Se siente que la calle está caliente y podrían plegarse otros sectores insatisfechos. O tal vez, como dice usted, que simplemente se pueden ver manipulados, digamos, por algunos grupos políticos que buscan un desgobierno. Pero aquí también lo preocupante es que la policía es como si estuviera cayendo en este juego, ¿no? 2 muertos en las manifestaciones contra Manuel Merino, 1 muerto en Virú. En este momento, cambio recientemente del ministro del Interior, que es la cabeza visible, el representante político, digamos, de la policía. ¿Qué hacer al respecto? Bueno, yo lo he señalado antes, el problema de la policía es mucho más de fondo. Yo no creo que se trate de que haya un malestar por la decisión que se tomó del exministro ahora Vargas, ¿no es cierto?, con un grupo del comando de generales. No, hay descontento por diferentes razones y también hay dentro de la institución grupos enfrentados. Y creo que lo que hemos podido comprobar en estos últimos días es que hay quienes han azuzado que esta situación, este malestar, pueda de alguna manera contribuir, como dije, a crear condiciones para una situación como la que se presenta en este momento con las protestas. Tengo que señalar, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, hoy día, según me informaban en las redes sociales, ya se hablaba de una movilización muy fuerte contra el Congreso a propósito de la situación que se venía presentando también respecto al voto de investidura. Y no me extrañaría que eso explique la manera como han votado y han decidido más bien suspender ya el debate para pasar o dar la oportunidad de que el gabinete pueda ocuparse de los problemas de fondo, de los que tiene en realidad a los que debiera dedicar toda su atención. Recordemos que mientras explotaba el problema en Ica, en el Congreso tenían al exministro Vargas ahora durante horas, ¿no?, cuestionándolo, interrogándolo. ¿Cómo se puede gobernar un país de esa forma? Yo creo que se necesita, como digo, en el plano interno, que haya la mediación de instituciones fuertes que puedan contribuir a generar confianza. Que esto no sea una provocación para que más bien puedan producirse más muertes. Hay que lamentar lo que acaba de ocurrir entonces hoy día, y es inaceptable que a estas alturas, tantas horas después, todavía no haya un informe claro sobre cuál fue la situación, cuáles fueron los hechos y las responsabilidades, por lo menos preliminarmente establecidas. Muy bien, muchas gracias. Sí, muy mal. Muchas gracias, doctor Albán. Sin duda, importante la opinión que nos da y un panorama también de incertidumbre, ¿no?, que nos obliga a la ciudadanía a estar alertas, ¿no?, mantenernos alertas sobre todo de lo que está ocurriendo con la clase política. Sin duda, 7 de la noche con 30 minutos.